Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quisiera compartir contigo la segunda parte de los secretos de la cuenta del Homer. Estudiábamos en la primera parte sobre todo los 7 acontecimientos durante las 7 semanas que ellos debían de contar, es decir, el proceso de elevación que ellos debían de tomar. Y cuando nosotros estudiamos en cada semana, como lo vemos aquí en esta imagen del lado derecho, vemos que se cuenta por 7, es decir, porque sabemos que son 7 semanas que tiene cada una 7 días y 7 por 7 es 49 y más uno el día 50 que es donde se cumple ese contacto, donde se prepara uno como una vasija para poder recibir esa conexión directa con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. También por el lado izquierdo, aunque no voy a hablar mucho de esto, también hay una enseñanza de acuerdo a lo que se llama árbol de la vida, donde también vemos este recuento de 7, 7, 7 hasta llegar al número 50, equivalente a esa dimensión de Binah, que es una dimensión de los justos, de los sadiquín, que está mencionada en el libro escrito a los hebreos. Ahora vamos a continuar porque la escritura nos enseña en Colosenses 2:16, por tanto nadie dice os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual dice es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otra versión nos dice, tales cosas no eran más que sombras, es decir, hablando de las fiestas, de las lunas nuevas, de los días de reposo, dice, mientras que lo real es la persona de Cristo, es decir, que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, en Él se cumplen todas las fiestas, y hay algunas que están por cumplirse también en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá. Entonces nosotros vemos que estas son sombras, las fiestas, en él se cumple todo, es decir, el Pesaj, como ya hemos estudiado en otras enseñanzas aquí en el canal, él es el Cordero de la Pascua de Pesaj, y vemos todas las representaciones de cómo se comía, cómo se preparaba, a qué horario era inmolado, todo se cumplió exactamente como Dios les había dicho a su pueblo Israel en Egipto, se cumplió en Yeshua HaMashiach, cuando fue él sacrificado en el tiempo que vivió aquí en la tierra. Pero también una de las cosas que yo no he oído hablar pues mucho de esto es del conteo del Homer, es decir, ya no se dice que él es la Pascua, pero ya no se habla más del cumplimiento. Por ejemplo, sabemos que había después de esta fiesta de Pesaj el conteo del Homer hasta llegar a la fiesta de Shavuot. Y nosotros vemos el cumplimiento también en Yeshua HaMashiach, porque como aquí dice, eran sombras, pero en Cristo se cumple estas cosas. Entonces vemos también nosotros el conteo del Homer, y la escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, se les estuvo apareciendo por 40 días. Y estos 40 días que se les apareció después de haber padecido, como dice ahorita lo vamos a leer, estuvo enseñándoles. ¿Y qué cosa era que les estaba enseñando? Es decir, así como Israel estuvo en el desierto y antes de llegar al Sinaí, de recibir esa conexión directa, es decir, estuvo ahí el Señor con ellos para darles esa elevación, preparándolos. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo estuvo preparando a aquellos que creyeron en Él y que lo siguieron en ese tiempo antes del día de Pentecostés. Los está preparando durante 40 días
a esta elevación para que estuvieran preparados, necesitaban ser preparados. Y en este tiempo que se les estuvo apareciendo, pues empieza a restaurar las virtudes que de alguna manera habían perdido. Recuérdese, Tomás había quedado como un incrédulo, que cuando a él le dijeron que había resucitado, él dijo, yo no voy a creer hasta que lo vea y pueda meter mis dedos en su costado. Y todo esto tiene una representación. Felipe de igual manera, Pedro que lo había negado, y así cada uno tenía alguna virtud que de alguna manera se había extraviado de eso, pero nuestro Señor Jesucristo, al estar con ellos en esos 40 días, pues estaba una vez más restaurando y dándoles esa elevación, esa preparación para el día en que iba a venir la promesa del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos aquí una vez más la cita del conteo del Homer, Levítico 23:16 dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es decir, en ese día en el que vino el Espíritu Santo, en los cielos estaba ocurriendo algo muy importante. Porque como leíamos en Cristo se cumplen todas las cosas, todo lo que estaba profetizado en fiestas, en unas nuevas, en días de reposo, se cumple en Jesucristo, en todo lo que él hizo, de tal manera que él fue el que de igual manera presentó la ofrenda de cebada, después también el nuevo grano, y fue algo que estaba pasando en los cielos, de tal manera que produjo que viniera la promesa del Espíritu Santo, ese cumplimiento. Y nosotros vemos una cosa más también que quiero comentar acerca de esta palabra, Omer. Cuando nosotros la permutamos, usted me puede decir, bueno, aquí arriba, está la palabra Omer. Así se escribe con una Ain, con una Vav, una Mem y una Resh. Y acá abajo está la palabra Meor, que está hablando de un cuerpo luminoso o de una luminaria, que es con la Mem, con la Aleph, con la Vav y la Resh. Usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo puedo permutar si acá es una Ain y aquí es una Aleph? Pues son letras muy similares y las dos tienen dos Yud. Aquí están las dos Yud y una Vav que las une. Esto corresponde a los dos ojos que tenemos y este es lo que conecta al tercer ojo, la Vav que está conectada a esta glándula pineal que nosotros tenemos, a la cual llega toda la luz que entra por los ojos y podemos entender lo que estamos viendo. Eso es lo que es Meor. Cuando nosotros vemos la luz, recuérdese cómo funcionan los ojos. Si usted no sabe, lo puede estudiar médicamente o científicamente cómo entra la luz a los ojos y corren por ese nervio óptico y llega hasta esa glándula, la cual empieza a dar esa interpretación de lo que estamos viendo. Pues de igual manera la Aleph tiene dos Yud, esta, y están conectados por una Vav. Es decir, es como si fuera la misma letra, aunque aquí está representado esta palabra Omer. ¿Qué es lo que quiere decir Omer en la pictografía? De hecho, esta letra se llama Ain. ¿Y qué cree que quiere decir la palabra Ain? Ojo, específicamente. Por eso esto representan los dos ojos y el nervio óptico. Y la palabra, la pictografía de esta palabra Omer nos está indicando de que nosotros tenemos que ver, es decir, que el ojo pueda ver la Vav, que es el que produce las aguas sobre nuestra cabeza o sobre nuestra mente, o que es nuestra autoridad, que el que trae las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el conteo del Homer era exactamente eso. ¿Para qué era el conteo del Homer? Para ver cuál era la situación en la que nosotros vivimos y cómo la podemos cambiar por medio de la Vav. La Vav representa también a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Recuérdese que Él es esta Vav y la Yud de acá representa el mundo celestial y la Yud de acá representa el mundo terrenal, y quien une las dos cosas, como la escritura lo enseña, Yeshua HaMashiach. Yud
una de las palabras que sale de esta letra es yad, que quiere decir mano, es decir, una mano aquí, otra mano acá, y quien une la mano de Dios con la mano del hombre es Yeshua HaMashiach, solamente él. Y de hecho, cuando hay un estudio más profundo de esto, lo cual hemos enseñado también en el canal, cuando se habla de que él fue colgado, que él fue en una cruz, esa palabra usted puede encontrar que está hablando de una vav, es decir, hace referencia a Yeshua HaMashiach como una vav que une las dos cosas, es esta vav. Y entonces cuando vemos meor es el mismo significado de la pictografía. Entonces debemos de entender que por eso era el conteo del Homer, para poder ver las cosas que estaban en nosotros, pero que por medio de la palabra de nuestra autoridad, es decir, de la Resh, nosotros podemos cambiar esas cosas en nosotros y ser luminarias, un cuerpo luminoso, porque así es la senda de los justos, de los adikim. Es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, es decir, que va escalando, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Y ese es el propósito del conteo del Homer, llegar a ese nivel de esa estatura para poder recibir lo que Dios quiere para nosotros. Ahora vamos a entrar aquí a Hechos 1:3 de lo que le comentaba. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, estuvo preparando sus vidas. Y la escritura dice que una de las últimas cosas que les comentó es: dentro de no muchos días, perdón, les dice, van a recibir la promesa. Es decir, que 40 días estuvo con ellos preparándolos y solamente 10. Y todo esto también es muy representativo, que les dijo: en este momento es que van a recibir. Y el valor numérico de 10 sabemos incluso que es la Yud, el valor numérico, que les estaba hablando también en esta ocasión de los 10 días que iban a pasar en ese lugar, que iba a aparecer sobre ellos. Dice que lenguas como de fuego, y está hablando de la Yud también en esa ocasión. Ahora, Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, cuando llegó ese día de Shavuot, en hebreo dice que estaban todos unánimes, juntos, es decir, habían llegado a ese nivel, a ese propósito, a esa meta, y estaban preparados. Ahora recuerde que cuando es la fiesta de Pesaj, el conteo del Homer, a llegar hasta el día 50, es la fiesta, perdón, sí es la fiesta de Shavuot, pero es el cumplimiento cuando baja la Torá al pueblo de Israel. Ahora se vuelve a repetir esto cuando el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, que es Yeshua HaMashiach, muere, y 50 días después viene el Shavuot otra vez, obviamente, pero aquí se cumple otro aspecto de la Torá que llega al corazón y a la mente. La escritura nos dice que una profecía dice: yo haré un pacto, no como con la casa de Israel, sino un pacto diferente, dice, donde ya no les daré unas tablas de piedra, sino que voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. Y aquí se cumple esta palabra en el día de Shavuot, Pentecostés, después de que murió el verdadero Cordero de Dios, que fue sacrificado. Ahora dice que cuando pasó esto, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora viene el cumplimiento, y ahora ya no reciben la Torá en una manera escrita en tabla, sino que la reciben en su corazón. ¿Qué dice la escritura? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces viene esa escritura sobre el corazón, sobre la mente de los que están ahí, y empiezan a hablar
las maravillas de Dios. Entonces, ¿por qué hablan esto? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos, el Ruach HaKodesh, y aquí viene el verdadero cumplimiento de la fiesta de Shavuot. Ahora, esto está pasando en la tierra, mientras en el cielo nuestro Señor Yeshua HaMashiach está presentando el nuevo grano o el nuevo fruto, es decir, cómo Él había estado restaurando a su pueblo o a sus discípulos. Es decir, cuando se cumple esa fiesta de Shavuot en los cielos, nuestro Señor Yeshua HaMashiach presenta ese sacrificio también en los cielos. Obviamente en él se cumple todo esto. Y ahorita vamos a estar viendo qué más era lo que se presentaba y dando también un poco de enseñanza en relación a eso. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, oiga esto, judíos, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, que estos judíos que estaban allí en Jerusalén, ¿por qué estaban ahí? Porque había pasado el Pesaj y para ellos era muy importante celebrar Pesaj y estar en el conteo del Omer y después estar en la fiesta de Shavuot. Por eso es que había judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice la escritura que en el verso 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Es decir, está hablando de los judíos que venían de todas las naciones bajo el cielo, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Sigue diciendo, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora aquí hay algo muy interesante porque en este tiempo hay una guerra tan terrible de todos aquellos que dicen que solo tenemos que hablar en hebreo, solo tenemos que estudiar hebreo, solo tenemos que regresar para todo aquello de la antigüedad. Pero yo le quiero decir algo, cuando viene el Ruach HaKodesh y se cumple la promesa que Yeshua HaMashiach les dio a nuestro Señor Jesucristo en esta fiesta de Shavuot, se cumple también lo que había pasado cuando vino la Torá, porque muchos piensan que solo fue dada en hebreo. No, claro que no, porque igual los mismos eruditos y rabinos y los que saben de esto, ellos enseñan que, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Jerusalén y ellos nos dicen que cuando se dio la Torá, se oyó la Torá en 70 lenguas madre, es decir, de donde vienen todas las lenguas debajo del cielo. Por eso, cuando regresa otra vez esta Torá al corazón y a la mente, pues viene otra vez en todas las lenguas. Por eso dice que estaban, le vuelvo a decir, estaban de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo, y que eran estos judíos, pero dice que les oían hablar en su propia lengua. Ahora, dice, ¿cómo les oímos hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice que eran de dónde, verso 9, eran de partos, eran medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones más de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, es decir, personas de otras naciones que se convirtieron al judaísmo, a ser judíos. Entonces están de todas las naciones bajo el cielo, pero algo que les sorprende es que dice el verso 11, sigue diciendo cretenses también y hasta árabes judíos había. Dice, les oímos hablar ¿en qué? ¿En hibrid? ¿En hebreo? No, dice, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, algo muy importante.
Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted cree que cuando ellos estaban hablando las maravillas de Dios en otras lenguas, según el Espíritu les daba, que eran lenguajes de cretenses, de árabes, de Asia, de todo lo que ya leímos? ¿Usted cree que cuando llegaban a mencionar, por ejemplo, a Jesucristo, que decían, espérame por favor tú que vienes de África, tú que eres árabe, no puedo decir el nombre en tu idioma, tengo que decir Yeshua HaMashiach, tengo que hablar del Padre como el Abacadosh? ¿Cómo cree usted si dice aquí que hablaban las maravillas de Dios? ¿Acaso Dios está limitado para poder mencionarse en todas las lenguas de las naciones? Él fue el que hizo las lenguas. Hay mucha gente que dice es que las lenguas vienen de la Torre de Babel. No, no hemos leído correctamente dónde es que vienen las lenguas. No vienen de la Torre de Babel, donde hay una confusión. Tienen otro origen, pero tal vez no hemos visto la cita, no la hemos leído correctamente y por eso no sabemos de dónde vienen. Aunque ese es otro tema, yo lo que quiero decir ahora es que usted que cree que tenemos que hablar hebreo, ahora aclaro, es bien importante conocer el idioma hebreo, es bien importante conocer el judaísmo y conocer las tradiciones, la cultura. ¿Por qué? Porque dice la escritura que la salvación viene de uno que es judío, Yeshua HaMashiach, y él es judío, y no solamente es judío, es un rabino, porque dice, ellos mismos le reconocieron, le dijeron, sabemos que viene de Dios como un rabí, como un maestro, como un rabino. Entonces, hay gente que dice, es que eso no sirve. ¿Cómo que no sirve? Hay que analizar lo que la escritura dice correctamente, y nosotros, el error más grande es cuando uno piensa que el origen de las palabras como de Jesús, José, María, son de España o españoles. No, está hablando de una raíz que viene del idioma hebreo y de ahí se desprenden todas las lenguas de las naciones, porque todas las naciones salieron de tres hombres, de Sem, de Jafet y de Cam, y ellos tres eran hombres que traían esa ministración de hebreo. Ahora, es algo muy interesante que nosotros vemos que hablaban esto. Ahora, cuando pasa esto, el Shavuot, dice en Levítico 23:17, después de la ofrenda que se presentaba de trigo, ya no de cebada, dice el verso 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura. Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué aquí ya no son sin levadura? 2 panes, pero ¿de dónde dice que los traen? De tu habitación, de vuestras habitaciones. ¿De qué está hablando? Del cuerpo y del alma. 2 panes con levadura. ¿Por qué con levadura? Porque Dios te está diciendo, una vez que se cumple esta promesa en ti, que la ley está escrita en tu mente y en tu corazón. Dios dice, yo espero que tú me entregues cada día de tu vida la levadura que hay en tu cuerpo y la levadura que hay en tu alma. Yo quiero que me la entregues como una ofrenda mecida para que yo esté, para que sea algo grato delante de mí y que tú puedas presentarme esta levadura. No tienes que quedarte con ella. Ahora, ¿qué más? Dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Oiga, no nada más era el nuevo grano, sino que también los 2 panes con levadura, los 7 corderos, el becerro de la vacada, los 2 carneros, y ahora, ¿por qué es que se presentan mucho más cosas que antes? Si ahora se supone, como dicen todos, es que es por gracia, sí, pero siga leyendo lo que dice en esa cita de Efesios. Dice que por gracia sois salvos por medio de Dios. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Dice que esto nosotros los hemos recibido, pero le invito a que lea el versículo que sigue. La gente se queda en ese versículo donde dice, no es de vosotros, porque esto es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el versículo que sigue? Dice que tenemos que hacer buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, que una vez que hemos entrado a la gracia, es más lo que tenemos que ofrecer. Para entrar no, porque Jesucristo lo ha hecho. Pero una vez entrando, tenemos que ofrecer estas cosas. ¿Y qué es lo que esto representa? Ahora, cuando dice ahí la palabra 7 corderos, corderos es la palabra keves, que ya la hemos estudiado en otra enseñanza, que significa, dice en el diccionario, la palabra del diccionario Strong's, dominar. Es decir, que es un carnero apenas lo suficiente crecido como para topar con sus cuernos. Y entonces, ¿qué es lo que esto representa? Dominar. ¿Por qué está diciendo tienes que presentar 7 corderos de un año? Es decir, tienes que presentar cómo tú vas a dominar cada día que vives, cada día de la semana, cada día que tú estás. Es decir, el tiempo perfecto, completo, que equivale al número 7. Tienes que aprender a dominar que tu carne, a dominar las cosas de la carne, las cosas del cuerpo. Por eso dice, vas a presentar este sacrificio. Ahora, cuando dice también aquí la palabra un becerro de la vacada, esta palabra es la palabra par en el hebreo, que está hablando de un toro y dice como irrumpiendo con fuerza salvaje. Estas son palabras del diccionario, no son cosas que yo agregué aquí. Dice como irrumpiendo con fuerza salvaje. Entonces, ¿qué quiere decir cuando uno ofrece ese becerro? Quiere decir que le entregues tu fuerza salvaje al Señor, que no seas un toro, que no seas una persona que te dicen algo y te molestas rápidamente y quieres echar pleito, sino que dice esto también lo tienes que entregar, esa fuerza salvaje, esa fuerza que tienes que ese enojo, entrégalo. Pero también dice, vas a entregar además también 2 carneros, y la palabra carneros usa la palabra agil, que está hablando también de una fuerza, y dice también jefe. Es decir, cuando ya tú entiendes que tú y yo no somos los jefes en nuestra vida, sino que es el Padre, y podemos entregar esas áreas donde nosotros nos sentimos que mandamos nosotros, y Dios dice, no, mira, cuando llega Shavuot, cuando mi ley está escrita en tu mente y en tu corazón, esta es la culminación del conteo del Homer. Tienes que hablar lo que el Espíritu Santo te dice, así como lo hicieron en la fiesta de Shavuot llamada Pentecostés. Tienes que hablar las maravillas de Dios. Tienes que presentarte como un sacrificio vivo, santo y agradable. Tienes que vencer tu carne. Tienes que vencer esa fuerza salvaje que está en ti. Tienes que vencer ese orgullo. Tienes que vencer el decir que tú eres el jefe y darle ese lugar al Padre Celestial, a Yeshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios. Ahora, además, dice, ofreceréis un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Además de eso que ya dijo, dice este macho cabrío, ¿qué representa? La palabra usada aquí no es macho cabrío en hebreo, sino que es en hebreo, que quiere decir una cabra hembra. Es decir, no solo te vas a presentar tú, vas a presentar tu esposa, vas a trabajar con ella para presentarla delante de mí, y también porque aquí dice que por fuerte, y de hecho hay una enseñanza que dicen que son tan fuertes que a veces pueden ser hasta más fuertes que los machos. Fíjese qué tremendo. Porque sabemos que la palabra viene de esa raíz de fuerza. Ahora, dice el Señor, no solo vas a presentarte tú, además vas a ofrecer, dice, y no está hablando de un macho cabrío, está hablando de una cabra hembra en hebreo. Es decir, vas a presentar a tu esposa, la vas a trabajar también. Esa es la culminación del conteo del Homer. Tienes que presentarte tú, pero también a tu esposa y también a tu familia. Ese es el propósito de que cuando recibimos la palabra de Dios, ¿qué le dijo Dios a Josué?
le dijo, no se aparte de ti esta palabra, medita en ella, háblala con tus hijos, háblala en tu casa, háblala en tu camino. De igual manera, cuando vino el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh a nuestra vida, nosotros necesitamos hablar esa palabra que fue escrita en nuestra mente y en nuestro corazón en todo momento, enseñarla a nuestros hijos, enseñarla a nuestra esposa, enseñarla a nuestra familia, y esa es la culminación del conteo del Omer. Así que mi deseo es que podamos poner en práctica esta enseñanza que se cumple en nuestro Señor Jesucristo y que nosotros podamos ser de esa bendición, saber trasladar la raíz del hebreo hacia todas las naciones y todas las lenguas. Así que esto es lo que significa el conteo del Omer y su culminación. Espero que sea de bendición esta enseñanza y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.